Cada año en el Día del Perdón, la tradición judía más antigua incluía un ritual donde se elegían 2 machos cabríos. Uno se sacrificaba en el templo, y el otro se enviaba vivo hacia el desierto, cargado simbólicamente con los pecados de todo el pueblo, hacia un destino que la propia Biblia, en el libro de Levítico, nombra con una sola palabra que durante siglos dejó perplejos a los traductores. Ese destino se llama Azazel. Los sacerdotes echaban suerte sobre los 2 animales, uno para Jehová y otro, según el texto hebreo original, literalmente para Azazel. Una construcción gramatical que ya de por sí llamó la atención de generaciones de estudiosos, porque coloca a Azazel casi a la misma altura sintáctica que el propio nombre de Dios, como si fuera un destinatario real, y no simplemente una dirección geográfica cualquiera. Y lo que muy pocas personas saben es que ese mismo nombre, Azazel, reaparece siglos después en un texto que la Iglesia decidió esconder de la Biblia, donde deja de ser apenas el nombre de un lugar en el desierto, y pasa a ser el nombre de un ser concreto, señalado como el responsable directo de haberle enseñado a la humanidad exactamente lo que hoy conoces como la obsesión por el dinero, el metal, la riqueza y todo lo que brilla. Ese texto es el libro de Enoc. Y lo que describe sobre Azazel, sobre qué le enseñó exactamente a la humanidad y sobre cómo ese mismo mecanismo sigue operando hoy en cualquier persona que sienta esa necesidad casi física de acumular más, es mucho más preciso de lo que te imaginas. Quédate, porque en los próximos minutos vas a entender por qué ese impulso que quizás vos mismo sentiste alguna vez, esa sensación de que nunca es suficiente por más que consigas, tiene, según este texto, un origen concreto y un nombre propio. Si amas a Dios, no olvides suscribirte al canal antes de seguir. Continuemos. Antes de entrar al libro de Enoc en sí, quiero que veas algo que probablemente leíste sin darte cuenta. En Levítico 16, la Biblia canónica menciona a Azazel 3 veces, siempre en relación con ese macho cabrío enviado al desierto durante el ritual del Día del Perdón. El texto nunca explica quién o qué es Azazel exactamente. Simplemente lo nombra, como si diera por sentado que el lector ya sabía de qué estaba hablando. Durante siglos, los traductores debatieron si Azazel era simplemente el nombre de un lugar rocoso en el desierto, o una expresión técnica sin mayor significado. Algunas traducciones al español, siguiendo esa incertidumbre, directamente evitan el nombre propio y lo traducen como el chivo expiatorio o para el azar, diluyendo casi por completo cualquier rastro de que se trate de un nombre concreto. Pero el libro de Enoc, un texto muchísimo más antiguo de lo que muchos creen, resuelve esa ambigüedad de una manera que la Biblia canónica jamás se atreve a hacer. Ahí, Azazel no es un lugar. Es uno de los ángeles caídos, líder entre los llamados vigilantes, y el texto lo señala con una responsabilidad muy específica, mucho más concreta que la de sus compañeros. Acá está la afirmación central, y quiero que la pienses con calma. El libro de Enoc, en su capítulo 8, no dice simplemente que Azazel corrompió a la humanidad de forma genérica. Dice, con una precisión casi de manual técnico, exactamente qué le enseñó. El texto afirma que Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y que les reveló los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Y después, en la misma frase, agrega algo que la mayoría de la gente pasa por alto completamente. Dice que también enseñó brazaletes y adornos, el uso de antimonio para embellecer los ojos, y todo tipo de piedras preciosas y tintes de colores. Fíjate en la combinación exacta que describe el texto. No es solamente violencia. Es violencia y metales preciosos, armas y joyas, en la misma frase, como si fueran parte del mismo paquete de corrupción. Según este texto, antes de Azazel, la humanidad no conocía el valor simbólico del oro, la plata o las piedras preciosas. No sabía extraerlos de la tierra, no sabía trabajarlos, y por lo tanto no sentía ningún impulso especial hacia ellos. Azazel, según el relato, es quien introduce esa capacidad, y con ella, según el propio texto, también introduce el deseo. Vamos a desglosar esto en 3 partes, tal como lo cuenta el texto. Comencemos con la primera parte, es la técnica. El libro de Enoc describe a Azazel enseñando literalmente metalurgia,
el proceso de extraer metal de la roca y darle forma. Los fragmentos arameos de este mismo pasaje, encontrados entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán y catalogados por el investigador Joseph Milik en su edición de 1976, confirman que esta sección sobre los vigilantes y sus enseñanzas está entre las partes más antiguas de todo el texto, probablemente compuesta varios siglos antes de Cristo. Vale la pena notar que la metalurgia real, la extracción y el trabajo de metales como el oro y la plata, efectivamente representó un salto tecnológico enorme en la historia humana, documentado arqueológicamente en yacimientos como las minas de oro de Zagdrisi, en la actual Georgia, que los arqueólogos datan entre los milenios IV y III a.C., entre las explotaciones mineras más antiguas, confirmadas hasta hoy. El autor del libro de Enoc, escribiendo siglos después de que esa tecnología ya estuviera bien establecida en el mundo antiguo, parece estar intentando explicar de dónde vino originalmente ese conocimiento que, para su época, ya llevaba milenios transformando las sociedades humanas. La segunda parte es el deseo asociado a la técnica. El texto no describe la metalurgia como una habilidad neutral. La describe en el mismo aliento que la fabricación de armas y de adornos para la vanidad, sugiriendo que la propia capacidad de extraer y moldear metal precioso viene empaquetada, desde su origen, con un apetito que antes no existía. El especialista George Nicholsburg, autor del comentario académico de referencia sobre el libro de Enoc publicado en 2001, señala que esta asociación no es casual dentro del texto. El autor original parece estar construyendo deliberadamente un vínculo entre el conocimiento técnico de los metales y la corrupción moral generalizada que el texto describe expandiéndose por toda la tierra en los capítulos siguientes. Nicholsburg también observa que el orden en que el texto presenta estas enseñanzas no es casual. Primero las armas, instrumentos de violencia directa entre las personas. Inmediatamente después, en la misma frase, los adornos y las piedras preciosas, instrumentos de una violencia distinta, más silenciosa, la de la vanidad y la comparación social constante. El autor antiguo parece estar sugiriendo que ambas corrupciones nacen de la misma fuente y se alimentan mutuamente, la capacidad de dañar al otro directamente y la capacidad de sentirse superior o inferior según lo que uno posee. Y acá viene la tercera parte, la más sorprendente y la que de verdad conecta esto con vos. El capítulo 10 del texto describe el castigo que Dios ordena para Azazel, y ahí aparece una frase que resume toda la responsabilidad que el texto le atribuye. Dice, textualmente, que toda la tierra fue corrompida a través de las obras que enseñó Azazel, y que a él se le debe atribuir todo el pecado. No dice una parte del pecado, dice todo el pecado, concentrado en un solo origen, ligado directamente a esa combinación de metal, violencia y vanidad que el texto ya había descrito antes. Esta frase es para varios especialistas del texto, la clave que explica por qué precisamente Azazel, entre todos los vigilantes caídos que el libro de Enoc menciona, recibe un castigo descrito con más detalle y más severidad que el resto. Otros ángeles caídos enseñaron astrología, la lectura de las nubes, o el conocimiento de las raíces medicinales, habilidades que el texto trata con relativa neutralidad. Solo a Azazel se le atribuye, de forma explícita y exclusiva, la responsabilidad completa por la corrupción moral generalizada de toda la humanidad, un peso que ningún otro personaje del relato carga de esa manera. Ahora, el libro de Enoc no se conforma con contar un origen mítico y quedarse ahí. El propio texto, en capítulos posteriores, describe que la influencia de los vigilantes caídos no terminó con su castigo. Sus espíritus, según el relato, siguen actuando sobre los descendientes de la humanidad, generación tras generación, de una forma que el texto compara con una enfermedad que se hereda, no con un evento que simplemente quedó en el pasado. El texto describe esta influencia continua usando un lenguaje bastante parecido al de una infección que se transmite silenciosamente. No es que cada persona decida, de forma completamente independiente y sin ninguna influencia previa, valorar el oro o sentir envidia frente a las posesiones ajenas. Según este relato, hay algo heredado, algo que se transmitió desde ese momento original de corrupción y que sigue presente en cualquier ser humano, generación tras generación, hasta el día de hoy.
Esto encaja de una manera bastante inquietante con lo que la investigación psicológica moderna documentó sobre el materialismo. El psicólogo Tim Kasser, en su estudio de referencia publicado en 2002, encontró que las personas que priorizan fuertemente la acumulación de bienes materiales y riqueza como objetivo central de vida presentan, de forma consistente, niveles más bajos de bienestar general, más ansiedad y relaciones personales más débiles, comparadas con quienes priorizan otro tipo de metas. Es decir, la propia investigación académica confirma que ese impulso hacia la acumulación, lejos de traer la satisfacción que promete, suele venir acompañado de un malestar de fondo, algo que el libro de Enoch, 2000 años antes, ya describía como una corrupción heredada, no como un simple gusto personal. Kasser documentó, además, algo que encaja de forma bastante directa con la imagen del apetito que nunca se sacia, algo que él llamó la cinta de correr hedónica del materialismo. Cada nuevo objeto o cada nueva suma de dinero alcanzada genera satisfacción solo temporalmente, después de lo cual el nivel de referencia interno de la persona simplemente se ajusta hacia arriba, generando la misma sensación de carencia que había antes, pero ahora con un umbral más alto. Es, en cierto sentido, la misma idea que transmite el libro de Enoch cuando describe un apetito enseñado que se instala de forma permanente, no una necesidad puntual que se resuelve al satisfacerla una sola vez. Hay otro dato que vale la pena mencionar acá. El neurocientífico Brian Knudson, de la Universidad de Stanford, documentó en distintos estudios que la sola anticipación de una ganancia monetaria activa el núcleo, accumbens, la misma región cerebral vinculada a otros mecanismos de recompensa y deseo del cerebro humano. No hace falta tener el dinero en la mano. Alcanza con anticipar la posibilidad de tenerlo para que el cerebro reaccione con esa misma señal de deseo intenso. Ese mecanismo cerebral, que la ciencia recién pudo medir con tecnología de resonancia magnética funcional en las últimas décadas, describe con bastante precisión lo que el libro de Enoch llamaba, con otro vocabulario, un apetito heredado que no se apaga fácilmente. Knudson observó, además, que esa misma región cerebral responde con particular intensidad no tanto al dinero en sí, sino a la comparación con lo que tienen otras personas. Un hallazgo que conecta de forma bastante directa con la parte del texto de Enoch que menciona los adornos y las piedras preciosas junto a los metales, objetos cuyo valor depende casi por completo de que otros los vean y los reconozcan como valiosos. No es solamente el metal lo que genera el impulso. Es el brillo visible ante los demás, la comparación social constante, algo que tanto el texto antiguo como la neurociencia moderna identifican como el verdadero motor del apetito, más que la posesión material en sí misma. No estoy diciendo que el libro de Enoch haya anticipado la neurociencia moderna, pero sí es interesante notar que un texto de hace más de 2000 años ya describía este impulso como algo externo a la voluntad consciente de la persona. Algo que actúa sobre vos casi como un mecanismo automático, en lugar de tratarlo simplemente como una elección racional y libre que cada quien toma sin ninguna influencia previa. Hay un detalle más que vale la pena mencionar, porque conecta con el mismo patrón que venimos viendo en este canal video tras video. La versión simplificada de la codicia que se enseña habitualmente en catequesis la presenta como un pecado individual más, uno de tantos defectos morales que cada persona debe corregir con voluntad y disciplina personal. El libro de Enoch ofrece una versión bastante más incómoda, una donde el propio deseo de acumular riqueza no nace espontáneamente en el corazón humano, sino que fue enseñado, deliberadamente, por una fuente externa concreta, con nombre propio, que además fue castigada específicamente por haberlo hecho. Esa diferencia importa. Es mucho más simple, pastoralmente, decirle a alguien, controla tu codicia con fuerza de voluntad, que explicarle que, según cierta tradición, ese impulso fue instalado deliberadamente en la humanidad por un ser que buscaba corromperla, y que sigue actuando de forma casi automática, ajeno a cualquier decisión consciente. La primera versión responsabiliza enteramente al individuo. La segunda reconoce que hay algo previo, algo heredado, operando por debajo de la superficie, lo cual complica bastante la prédica simple de «simplemente no seas codicioso», que cualquier sermón dominical puede repetir sin mayor esfuerzo interpretativo. Fíjate que este mismo patrón de simplificación editorial ya lo vimos con otros textos en este canal.
La Torre de Babel, reducida a un simple pecado de soberbia. El sufrimiento de Job, reducido a paciencia ciega sin ninguna elección previa. Cada vez que la versión completa de una historia bíblica resulta más incómoda o más compleja de predicar que su versión abreviada, la tradición eclesiástica tiende a quedarse con la más simple, dejando afuera el trasfondo que, leído con atención, cambia bastante el sentido original. El propio texto describe que Azazel fue atado por el arcángel Rafael y arrojado a la oscuridad, en un lugar del desierto que el manuscrito nombra como Dudael, condenado a permanecer ahí hasta el día del juicio final, cuando finalmente será arrojado al fuego. Nadie ha logrado ubicar con certeza absoluta ese lugar en el mapa actual, aunque algunos estudiosos, entre ellos el propio Nickelsburg, lo asocian con formaciones rocosas específicas del desierto de Judea que coinciden con descripciones geográficas de otros textos antiguos de la misma región. Vale la pena notar el detalle final que agrega el propio castigo. El texto no dice simplemente que Azazel fue encerrado. Dice que se cubrió su rostro con oscuridad, para que no pudiera ver la luz, y que ahí permanecería hasta el gran día del juicio. Es una condena a la ceguera permanente, un detalle bastante simbólico si lo pensás junto al resto de la historia. El ser que enseñó a la humanidad a valorar el brillo de las piedras preciosas y el destello del metal terminó condenado, según el propio texto, a no volver a ver ninguna luz jamás. Y en un texto que la Iglesia decidió mantener fuera del canon bíblico oficial, sigue registrado con toda claridad que ese impulso que quizás sentiste vos mismo, esa necesidad casi física de tener más dinero, más objetos, más brillo, tiene, según este relato, un origen concreto, un nombre propio, y un castigo que todavía, según el propio texto, no se cumplió del todo. Azazel sigue atado en la oscuridad, esperando el juicio final. Pero lo que enseñó, según el mismo texto que lo condena, nunca dejó de operar. Suscríbete si llegaste hasta acá. Nos vemos en el próximo video.